¿Cuántas veces has sentido que tu dolor no tiene sentido? ¿Te has preguntado si todo lo que has sufrido realmente servirá para algo más que lágrimas y recuerdos rotos? ¿Y si te dijera que ese dolor que llevas en el alma no es castigo, sino la semilla de un propósito divino que aún no has descubierto? Sí, un propósito que puede cambiarlo todo, tu visión, tu historia, tu destino. Un propósito que ya fue planeado por Dios desde antes de que sintieras tu primera herida. Lo que hoy te duele puede ser justo lo que mañana salve a otros, pero solo si aprendes a mirar ese sufrimiento con los ojos de Cristo, porque hoy no has llegado aquí por casualidad. Este video es más que palabras, es una revelación, una palabra que el Espíritu Santo ha reservado para ti, porque hay algo escondido en el dolor, algo que muy pocos han aprendido a descifrar, y ese algo puede transformarse en el propósito más poderoso de tu vida. Hay secretos celestiales que solo se revelan a quienes han llorado de verdad. Y tú, que has sufrido, tienes acceso a uno de los mayores misterios del reino, cómo Dios convierte la herida en llamado, el lamento en ministerio, la pérdida en salvación. ¿Estás listo para ver tu dolor con otros ojos? Pero atención, este no es un mensaje cualquiera, este es un viaje espiritual profundo, una travesía bíblica, emocional y sagrada, donde vas a descubrir por qué el dolor es uno de los lenguajes favoritos de Dios, cómo tus lágrimas pueden ser parte del mapa que te lleva al propósito. ¿Qué enseñanza dejó Jesús para aquellos que sufren pero que no se rinden? ¿Y cuál es la clave oculta que puede desbloquear una bendición en tu vida justo antes del final de este video? Hoy el cielo quiere hablarte, pero depende de ti si estás dispuesto a escuchar. Quiero que comentes ahora mismo la frase paz en Cristo. Sí, coméntala como acto de fe, como declaración de que estás listo para que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de tu dolor y lo transforme. Dale me gusta a este video si crees que este mensaje necesita llegar a más personas heridas. Al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar esta palabra de sanidad a miles que están sufriendo en silencio. Y te lo digo con el corazón. Gracias por ayudarme a difundir esperanza. Muchas personas usan estos videos como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Por eso te pido que no solo veas, participa. Suscribirte no es solo hacer clic, es formar parte de una comunidad de fe, de un remanente que se levanta en medio del dolor. Reflexiona por un momento. ¿Y si cada me gusta en este canal fuera una oración que Dios escucha? ¿Y si cada suscripción fuera un ladrillo en el templo espiritual que estamos construyendo juntos? Tu presencia aquí no es accidental, es un llamado, y el hecho de que estés escuchando esto es parte del plan. Y te hago una promesa. La penúltima enseñanza de este video contiene una revelación que puede marcar el antes y el después de tu proceso de dolor. Tal vez esa enseñanza sea la que tanto tiempo llevas esperando. Ahora sí, guarda silencio en tu alma y abre tu corazón. Vamos a comenzar este viaje bíblico. Vamos a mirar juntos al dolor y a descubrir el propósito que Dios escondió en él solo para ti. Job no lo sabía, pero su dolor tenía testigos en el cielo. Un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro, y sin embargo, quebrado, perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza, y hasta el apoyo de su esposa. Pero el cielo no estaba en silencio. Dios estaba forjando algo eterno en el alma de Job. ¿Te has sentido alguna vez como Job? ¿Has pasado por temporadas en las que sientes que no queda nada de pie? Si es así, debes saber algo profundo. El propósito no nace en los días de abundancia, sino en las noches oscuras del alma. Es ahí donde Dios separa al creyente superficial del guerrero del reino,
Job no entendía su dolor, pero no dejó de confiar. Y al final, no solo recuperó lo perdido, se convirtió en un testimonio eterno de fe en medio de la aflicción. Esto nos enseña algo que puede transformar nuestra manera de sufrir. A veces Dios no quita el dolor de inmediato, porque está moldeando en nosotros algo más valioso que el alivio. Está formando un propósito eterno, y si hoy te sientes roto, tal vez estés en el taller divino, donde los escombros de tu pasado se convierten en el fundamento de tu llamado. ¿Te das cuenta de lo que estamos descubriendo juntos? No estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios está encendiendo una llama en tu interior, una llama que transforma el llanto en misión, la pérdida en dirección, el dolor en ministerio. Sí, este mensaje está tocando tu corazón. Suscríbete ahora mismo a este canal, no por mí, sino por ti, porque cada palabra que recibirás aquí será un paso más en tu camino hacia tu propósito eterno. Al suscribirte, estás diciéndole a Dios: estoy listo para que uses mi dolor para tu gloria. Al hacerlo, también ayudas a que miles más, como tú, encuentren dirección donde hoy solo hay confusión. Hazlo con fe, hazlo como un acto de obediencia, y si ya estás suscrito, eres parte de los que están despertando el propósito de Dios en medio del quebranto. Hay dolores que parecen injustos, traiciones que no se explican, y hay momentos en la vida donde el sufrimiento parece no venir del enemigo, sino de quienes más amamos. Así fue la historia de José, uno de los hombres más sufridos y, sin embargo, más glorificados por Dios. Puedes imaginar el dolor de ser vendido por tus propios hermanos, tu sangre, tu familia, aquellos con quienes compartías pan y sueños. Y sin embargo, un día despertas encadenado en un país que no es el tuyo, como un esclavo sin derechos, sin futuro. ¿Dónde estaba Dios? Estaba allí, tejiendo en el silencio, escribiendo una historia que José no podía ver aún. La traición fue el vehículo, la esclavitud fue el puente, la cárcel fue el desierto que preparó su carácter, porque antes de ponerle un anillo de autoridad en la mano, Dios tenía que colocarle una corona invisible en el alma, la corona del propósito. Y tú que estás viendo este video, ¿a quién has tenido que perdonar entre lágrimas? Has sido herido por los tuyos, rechazado, acusado falsamente, olvidado. Quiero que sepas esto: Dios no ignora tus lágrimas, Dios las transforma. Lo que otros usaron para destruirte, Dios lo usará para levantarte. Lo que parecía ser tu final puede ser solo el capítulo que te conecta con el destino. José no habría llegado al palacio sin pasar por el pozo, y tú tampoco descubrirás todo tu propósito si no atraviesas la oscuridad con los ojos puestos en aquel que todo lo redime. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Comparte en los comentarios alguna experiencia en la que hayas sentido que el dolor te quebró por dentro. Viviste una traición, una pérdida, un rechazo profundo. Cuéntalo con libertad. Este canal no es solo un lugar para recibir palabra, es un altar de testimonios, un lugar de encuentro entre corazones rotos y el Dios que restaura. Pero además, escribe tu nombre completo en ese comentario. No es solo para reconocerte. Lo haré porque quiero orar por ti, con tu nombre en voz alta, pidiendo al Señor que transforme ese dolor específico en un propósito glorioso. Que lo que fue usado para herirte sea ahora herramienta de sanidad para muchos. ¿Sabes qué ocurre cuando tú comentas tu experiencia? Estás testificando, y la palabra dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Tu testimonio es un arma, y aquí tu historia puede convertirse en esperanza para alguien que hoy no encuentra sentido a su sufrimiento. Así que hazlo ahora mismo. Comenta tu historia,
Escribe tu nombre. Deja que tu experiencia sea también parte de este ministerio, porque así como el dolor de José llevó alimento a una nación, el tuyo puede alimentar de fe a quienes te lean. Hay un momento en la vida donde el dolor ya no se puede ignorar. Un momento en el que la carga es tan pesada que ni siquiera los más cercanos pueden comprenderla. Jesús lo vivió. Sí, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha. Él que sanó enfermos, resucitó muertos y calmó tempestades, también tuvo un momento donde cayó de rodillas y clamó con angustia: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39. ¿Puedes imaginarte a Jesús temblando de ansiedad, sudando sangre por la presión de lo que sabía que venía, rogando, aunque fuera por un momento, no tener que pasar por el dolor que lo esperaba? Getsemaní nos enseña algo tremendo. Incluso cuando conoces tu propósito, el dolor puede parecer más grande que tú. Pero el propósito verdadero no es el camino fácil, es la obediencia en medio del quebranto. ¿Y tú? ¿Estás ahora mismo en tu propio Getsemaní? Puede que nadie lo sepa, puede que sonrías afuera, pero por dentro grites. Puede que tus propias oraciones parezcan ser ignoradas, o que sientas que Dios está en silencio. Pero escucha esto: Dios no guarda silencio porque no te ame. Guarda silencio porque está confiando en ti. Confía en tu fe. Confía en tu obediencia. Sabe que hay un propósito tan glorioso al otro lado de ese jardín de lágrimas, que tu dolor de ahora no se puede comparar con la gloria que se revelará después. Romanos 8:18. Jesús pudo haberse levantado y huido, pudo haberse escondido, regresar a Galilea y vivir como un carpintero, pero eligió quedarse, eligió beber la copa, eligió el propósito sobre el alivio, y por eso tú y yo tenemos esperanza. Hoy, eso nos revela una verdad divina. Tu permanencia en medio del dolor puede ser la salvación de otros. Cuando decides no huir, cuando decides no rendirte, cuando eliges decir, hágase tu voluntad y no la mía, estás cargando con propósito eterno. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, quiero hablarte ahora a ti, que estás aquí con lágrimas o con dudas. Tú, que sientes que no puedes más. Déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Quizá tu Getsemaní es la antesala de tu resurrección. Quizá tu mayor dolor es la llave que abrirá tu mayor impacto en la vida de otros. Quédate, no te muevas, el cielo te está mirando. Los ángeles están listos para fortalecerte, como fortalecieron a Jesús. Dios no permitirá que tu sufrimiento sea en vano. Jamás. ¿Sientes que esta palabra te está hablando directamente al corazón? Entonces no la ignores. No cierres este video sin dar un paso de fe. Suscríbete ahora a este canal. Hazlo como un acto de obediencia, como Jesús en Getsemaní. Hazlo diciendo en tu interior: Padre, acepto tu voluntad, aunque duela, aunque no entienda, porque cada video en este canal es una semilla de consuelo, de dirección, de revelación. Y si tú estás en medio de tu lucha, lo peor que puedes hacer es caminar solo. Aquí no estás solo. Aquí hay una familia espiritual que camina contigo. Y más aún, cuando te suscribes, haces que este mensaje llegue a más vidas rotas, a más corazones heridos. Estás llevando consuelo donde hay desesperación, luz donde hay oscuridad, paz donde hay tormenta. Haz clic en suscribirse, activa la campana de notificaciones, comparte esta palabra en tus grupos, en tus redes, con alguien que esté en su propio Getsemaní. Porque si Jesús no huyó de su dolor, tú tampoco tienes que hacerlo, porque hay gloria al otro lado del jardín. Ahora profundizaremos en la historia de José en Egipto,
uno de los relatos más potentes sobre cómo el dolor puede convertirse en el escenario donde Dios forja propósito, carácter y destino. ¿Has sentido alguna vez que todo se derrumba justo cuando más estabas confiando? ¿Te has preguntado por qué, si estás tratando de vivir conforme a Dios, parece que la vida te traiciona una y otra vez? Entonces necesitas conocer esta verdad. A veces, la traición no es un obstáculo. Es una puerta dolorosa, sí, pero una puerta que puede llevarte al lugar donde tus sueños nacen, crecen y se cumplen. José era apenas un adolescente. Tenía visiones, sueños proféticos. Era el hijo favorito, bendecido con un abrigo de muchos colores. Pero eso no evitó el dolor. Eso no impidió que fuera traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo y vendido como esclavo. ¿Y sabes qué fue lo más impactante? Sus propios hermanos lo miraron a los ojos y lo entregaron. ¿Te ha pasado? Personas que se suponía que te amarían terminaron usándote, traicionándote o alejándose sin explicación. José fue llevado a Egipto. Pasó por la esclavitud, la falsa acusación, el calabozo y el olvido. Todo parecía contrario a las promesas que Dios le había dado. Y aquí está el misterio. El dolor fue el camino oculto hacia el cumplimiento del propósito. Sin ese pozo, sin esa traición, sin esa cárcel, José jamás habría llegado al palacio. Esta historia nos revela un principio divino. El propósito de Dios no siempre empieza con puertas abiertas, sino con corazones rotos. No siempre comienza con coronas, sino con cadenas, porque en la prisión, José no solo aprendió humildad, aprendió a interpretar sueños, aprendió a esperar en silencio, aprendió a confiar cuando todo parecía perdido, y fue esa preparación dolorosa la que lo convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Fue ese proceso lo que lo capacitó para salvar naciones enteras de la hambruna. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si tu dolor actual fuera tu Egipto? ¿Qué pasaría si Dios está permitiendo este momento para prepararte para algo mucho más grande? No es fácil verlo ahora, lo sé. Quizás te preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Dónde estaba Él cuando todo se rompía? Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios no ha abandonado el proceso. Él está en el proceso. Está contigo en el pozo. Está contigo en la casa de Potifar. Está contigo en la prisión del olvido. Y si sigues fiel, pronto estarás con Él en el palacio. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Si has vivido una situación de traición, de rechazo, de abandono, comparte en los comentarios una breve experiencia que hayas vivido. No lo hagas solo por desahogo. Hazlo como un acto de fe, porque cuando tú compartes tu herida, el Espíritu Santo comienza a usarla como testimonio. Y además, escribe también tu nombre completo. ¿Por qué? Porque quiero orar por ti. Quiero levantar tu nombre delante del Padre y pedirle que transforme tu dolor en destino, que sane lo profundo de tu corazón y que te dé paz en medio del proceso, sabiendo que tu Egipto no es el final, es solo el camino. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas personas en tu vida jamás sabrán que tú fuiste el José de tu historia? Que tú sufriste en silencio, pero nunca perdiste la fe. Que lloraste por las noches, pero seguiste caminando. Hoy te digo con todo el peso de la verdad bíblica, Dios está usando tu dolor como el idioma con el que te enseñará el idioma del propósito. Y muy pronto, tú también mirarás atrás como José y dirás, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Hay un momento en la vida del creyente, un instante secreto, un punto de inflexión donde la fe parece ceder ante el peso del dolor.
Ese momento no siempre se ve desde afuera. Muchos te ven fuerte, firme, lleno de palabra, de fe, pero por dentro estás quebrado. Y lo peor es que sientes que no puedes contárselo a nadie. ¿Has estado allí? ¿Has sentido que aún siendo creyente, siervo, adorador, ya no puedes más? Entonces necesitas conocer el día en que el gran profeta Elías cayó de rodillas, no para orar, sino para pedirle a Dios que le quitara la vida. Sí, Elías, el mismo que enfrentó a los profetas de Baal, el mismo que hizo descender fuego del cielo, el mismo que caminaba bajo el poder del Espíritu, ese Elías se quebró. Después de una gran victoria, vino una amenaza. Jezabel juró matarlo, y Elías, agotado, desilusionado, se fue al desierto y se sentó bajo una retama. Y allí, en ese punto de colapso, clamó: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Este momento es crucial, porque nos revela algo que muchos creyentes no se atreven a decir. Puedes amar a Dios y sentirte vacío. Puedes servir a Dios y estar agotado. Puedes tener fe y no tener fuerzas. Y aquí es donde Dios revela su ternura. No le reprochó a Elías, no lo reprendió. Le envió un ángel, le dio comida, le permitió dormir. ¿Lo ves? Dios no solo quiere tu obediencia, también quiere sanar tu cansancio. Dios cuida del corazón roto del profeta, pero eso no es todo. Después de ese encuentro bajo la retama, después del alimento, del descanso, Elías fue guiado al monte Horeb, donde experimentó una de las revelaciones más profundas de toda la Biblia. Un viento fuerte, un terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba en ellos. Y luego un silbo apacible y delicado. Fue en ese silencio, en ese susurro, donde Dios volvió a hablar. Amado oyente, y si este dolor que estás viviendo es solo la antesala de un susurro divino, y si en medio de tu agotamiento lo que Dios quiere darte no es más carga, sino alivio. Tal vez hoy te sientes como Elías bajo la retama, solo, cansado, sin fuerzas ni esperanza, pero escucha con atención. Dios no ha terminado contigo. Todavía hay ángeles que vienen con alimento espiritual. Todavía hay una cueva donde el Espíritu hablará y todavía hay una comisión esperándote. Porque después de todo esto, Elías fue enviado a ungir a reyes. Tu llamado no ha muerto. Solo se está rehaciendo a través del quebranto. Quiero que te lleves esta imagen. Bajo una retama, un hombre se quebró, y bajo esa misma retama comenzó su restauración. No subestimes este dolor. No lo veas como el fin. Es una pausa sagrada. Es el eco del susurro que está por llegar. Es aquí donde necesito tu participación activa. Querido oyente, si esta reflexión ha tocado tu corazón, si alguna vez te sentiste como Elías bajo la retama, te animo a que te suscribas ahora mismo a este canal. ¿Por qué? Porque este canal no es solo un lugar donde escuchas la palabra, es un refugio, es ese rincón bajo la retama donde Dios te encuentra en medio del cansancio. Es el sitio donde se activan los ángeles invisibles que traen alimento para tu alma. Al suscribirte, estás construyendo un altar digital, un espacio donde Dios puede hablarte en medio del ruido del mundo, donde puedes encontrar mensajes como este justo en el momento en que estás por rendirte. Y más aún, al darle me gusta a este video, estás impulsando que este mensaje llegue a alguien más que hoy. Ahora mismo, está a punto de colapsar como Elías. No lo pienses más. Haz clic en suscribirse y sé parte activa de esta comunidad que sostiene a los que están cayendo. Aquí no juzgamos tu cansancio. Lo entendemos, lo abrazamos y lo llevamos a los pies de Cristo. Ahora profundizaremos en una de las historias más poderosas y conmovedoras del Nuevo Testamento, el dolor de la mujer con flujo de sangre. Imagina por un momento
lo que significó vivir 12 años con un flujo de sangre. 12 años, no 12 días, no 12 semanas, no 12 meses, 12 años de aislamiento, 12 años de dolor físico, emocional, espiritual, 12 años siendo considerada impura, 12 años donde cada oración parecía no tener respuesta. Y sin embargo, ella siguió buscando. La Biblia nos dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y que, en lugar de mejorar, iba de mal en peor. Marcos 5:26. Eso no es solo una condición física, es una metáfora del alma de muchos. Tú, que me escuchas hoy, ¿has sentido que lo intentaste todo? ¿Has hablado con todos, orado, ayunado, buscado, clamado, y aún así nada cambia? ¿Te has preguntado si tu dolor es invisible para Dios, si hay algo en ti que impide la sanidad? Esta mujer, despreciada por la sociedad y empobrecida por su búsqueda, no dejó que el rechazo ni la frustración la definieran, porque un día escuchó que Jesús pasaba cerca y decidió hacer algo impensable para alguien como ella. Se arrastró entre la multitud. La gente la empujaba, la miraba con desprecio, pero ella avanzaba. Con cada paso, su fe hablaba más fuerte que su dolor. Y cuando logró tocar el borde del manto de Jesús, su mundo cambió. En un instante la hemorragia cesó, pero lo más poderoso no fue solo su sanidad física, fue la respuesta de Jesús: ¿Quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Lucas 8:45-46. Detente aquí, esa es la clave. Poder salió de él. Tocar a Jesús desde el dolor, desde la desesperación, desde la fe radical. Provoca que el cielo se active. ¿Lo entiendes? No fue solo su mano, fue su fe encarnada, fue la convicción de que, después de tanto tiempo, aún había propósito en su dolor. Ella no solo fue sanada, fue restaurada, dignificada y puesta como ejemplo eterno de fe. Y ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas veces has pensado que tu dolor es demasiado sucio, demasiado antiguo, demasiado vergonzoso, como para que Jesús lo toque? Déjame decirte esto con amor, pero con firmeza. Tu dolor no asusta a Jesús. Tu vergüenza no lo detiene. Tu historia no es un obstáculo. Es el escenario perfecto para que Él revele su gloria, porque no solo quiere sanarte, quiere transformar ese dolor en testimonio. Aquí viene algo importante que quiero que hagas. Comparte en los comentarios una experiencia donde sentiste que tu fe brotó desde el dolor. Tal vez una pérdida, una enfermedad, una traición o una etapa oscura. Cuéntalo, no como víctima, sino como alguien que se arrastró entre la multitud y logró tocar el manto. Y junto con eso, deja tu nombre completo en ese mismo comentario. ¿Por qué? Porque en este canal oramos por cada nombre que se menciona. Y hoy quiero orar especialmente por ti, por el propósito oculto en tu dolor, para que Dios te dé la fuerza de esa mujer y la convicción para no rendirte hasta tocar su manto. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. No como un simple gesto, hazlo como una forma de tocar el manto hoy. Cada video que subimos aquí es como una nueva oportunidad de encuentro. Cada enseñanza es un hilo más del manto extendido de Cristo, esperando ser tocado por alguien que, como tú, no se ha rendido, porque muchos no tienen una iglesia cerca, pero tienen este canal, y tú, al suscribirte, formas parte de esta red de fe que conecta a miles de corazones quebrados que están siendo restaurados. Hazlo ahora. No pospongas más ese acto de fe. Y ahora nos adentramos en una de las experiencias más conmovedoras de la vida de Jesús, el llanto de Jesús ante la tumba de Lázaro. ¿Te has preguntado alguna vez
¿Por qué Jesús lloró? Él sabía que Lázaro iba a resucitar, sabía que el milagro estaba a minutos de ocurrir, sabía que la gloria de Dios se manifestaría ese día. Y sin embargo, lloró. ¿Por qué? Porque el dolor de los que amaba le dolió. Este es uno de los pasajes más misteriosos y profundamente humanos de todo el Evangelio. Jesús lloró. Juan 11:35. Es el versículo más corto de toda la Biblia, pero también uno de los más poderosos. ¿Por qué? Porque en dos palabras, Dios nos dice que Él no está lejos de nuestro sufrimiento. Él no lo ignora, Él no lo minimiza. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, se conmovió hasta las lágrimas frente al dolor humano. Piensa en eso. No fue una reacción casual. La Biblia usa expresiones muy fuertes. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Juan 11:33. Esto no fue una lágrima solitaria, fue un quebranto real, profundo, sincero. Jesús no se paró delante de la tumba, con frialdad celestial. Se quebró. ¿Y tú que estás escuchando este mensaje? ¿Has sentido que nadie entiende la profundidad de tu dolor? ¿Que tus lágrimas caen en el vacío y nadie las ve? ¿Que ni siquiera Dios reacciona? Este pasaje está en la Biblia para decirte, Él llora contigo. Aun sabiendo que viene el milagro, Él se queda contigo en medio del lamento. Pero aquí hay algo más profundo. El retraso de Jesús en llegar a Betania no fue negligencia, fue estrategia divina. Sí, estrategia. Porque si Jesús hubiese llegado antes, habría sanado a Lázaro. Pero al esperar 4 días, resucitó a Lázaro. Y esa diferencia lo cambia todo. Hay dolores que parecen innecesarios, momentos donde sentimos que Dios llegó tarde. Pero es justo en ese atraso aparente donde Él prepara algo mayor, algo que no solo te va a sanar, sino que va a resucitar lo que creías muerto. ¿Puedes creerlo? Tu proceso no es abandono, tu duelo no es olvido. Es el telón oscuro antes de la gran escena. Ahora, escucha esto con atención. Cuando Jesús dice a Marta, «No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios». Juan 11:40. Le está hablando también a ti, porque tu dolor no es el fin, es el camino hacia la manifestación gloriosa de su poder. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar contigo. Suscríbete a este canal si crees que Jesús también llora contigo. Si crees que aún en tu espera, Él no te ha olvidado. Este canal no es solo un contenido más, es un altar de fe. Es un espacio donde Dios está consolando, revelando y preparando almas para el milagro. Cada suscripción tuya le dice a YouTube, este mensaje debe llegar a más corazones rotos. Esta palabra debe consolar a más hermanos que sienten que Jesús ha tardado demasiado. Hazlo ahora. Activa las notificaciones. Y comparte este video con alguien que necesite saber que Jesús también lloró. Ahora imagina el escenario. Dios le había prometido a Abraham una descendencia innumerable. Le había dicho que a través de su hijo Isaac nacería una gran nación. Y de repente, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. ¿Puedes imaginar el dolor? La confusión. La contradicción entre la promesa y la orden. Dios estaba pidiéndole a Abraham algo que parecía cruel, pero detrás de esa orden había un misterio. Y aquí hay algo clave que necesitas saber. A veces, el propósito no se revela en la comodidad, sino en el altar del sacrificio. Dios no quería matar a Isaac. Dios quería ver el corazón de Abraham y quería mostrarle el suyo propio, porque en ese mismo lugar, en el mismo monte Moria, siglos después, otro padre entregaría a su hijo, su único, a quien amaba, y esta vez sí sería sacrificado.
Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para ti. ¿Cuántas veces has tenido que soltar lo que más amas? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te pide algo que te rompe por dentro? Y si ese altar no es el fin, sino el principio de un propósito mayor. Abraham caminó 3 días con su hijo sabiendo lo que iba a hacer, y aún así obedeció. Justo en el momento más crítico, cuando su mano estaba alzada, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. Génesis 22, 11, 12. Dios nunca tuvo la intención de arrebatarle a Isaac. Solo quería revelarle a Abraham una verdad eterna, que la fe verdadera transforma el dolor en adoración. Y tú, que estás escuchando este mensaje, ¿te has sentido como Abraham, cargando en silencio un sacrificio que no entiendes, subiendo una montaña con el corazón roto, sin saber si Dios detendrá tu dolor? Déjame decirte algo profundo. Dios ve, Dios escucha y Dios provee. En el mismo monte donde Abraham lloraba, Dios ya había preparado un carnero enredado en un arbusto. Ese carnero es símbolo de Cristo, y ese monte es símbolo de tu transformación. A veces creemos que si soltamos lo que amamos, quedaremos vacíos. Pero es en el momento en que sueltas el control que Dios desata una provisión que no habías imaginado. Porque lo que parece pérdida puede ser preparación, y lo que parece una renuncia es en realidad una revelación. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jiré, que significa el Señor proveerá. Y ese es el nombre que debes recordar hoy. Dios no está buscando destruirte. Está guiándote hacia un lugar donde tu dolor se convertirá en altar y tu altar se convertirá en milagro. Si esta palabra te ha hablado, te animo ahora a abrir tu corazón. Comparte en los comentarios una experiencia donde hayas sentido que Dios te pidió soltar algo, rendir algo, renunciar a algo que amabas profundamente. Cuéntalo con sinceridad. Otros hermanos también están leyendo y pueden ser tocados por tu historia. Y si lo sientes en tu espíritu, escribe tu nombre completo en ese comentario. ¿Por qué? Porque queremos orar por ti. Queremos interceder por ti. Y queremos declarar que así como Abraham, verás la provisión en tu monte de dolor. Yo oraré personalmente por todos los nombres que aparezcan allí, porque este no es un canal común. Es una comunidad de restauración espiritual, y tú eres parte de ella. Ahora vamos a profundizar en la historia de José y sus hermanos, un relato que revela cómo el dolor de la traición y el abandono puede transformarse en la semilla del propósito divino. A través de esta historia, aprenderemos que lo que parece una tragedia puede ser la plataforma que Dios utiliza para hacer realidad su voluntad perfecta en nuestra vida. Imagina estar en la situación de José. Eres el hijo preferido de tu padre. Te han dado una túnica de colores que simboliza su amor incondicional. Pero tus hermanos sienten celos, odio, te ven como una amenaza. Un día, tus propios hermanos, los que deberían protegerte, te arrojan a un pozo, te venden como esclavo y te abandonan. Todo por una ambición que no entienden y un odio que no puedes comprender. ¿Qué harías tú? ¿Reaccionarías con venganza? ¿Te rendirías en medio de la desesperación? ¿Te quedarías atrapado en el dolor de la injusticia? José tuvo muchas oportunidades para rendirse. Tantas veces estuvo en la cúspide de la desesperación, pero el plan de Dios no era detenerse allí. El plan de Dios era transformar ese dolor en la plataforma para un propósito más grande. La historia de José nos enseña algo que necesitamos recordar hoy. Dios usa el rechazo de los hombres para ponernos en el lugar correcto.
Dios no necesita las aprobaciones humanas para cumplir su propósito en tu vida, porque en el momento más bajo de José, cuando todo parecía perdido, Dios lo estaba posicionando para gobernar Egipto y salvar a su familia del hambre. ¿Cómo se levanta alguien después de ser rechazado por todos? La respuesta está en entender que el dolor no es el final de la historia. Es el principio de algo más grande. José, a pesar de ser vendido, de ser traicionado, no se olvidó de quién era. No dejó que el rencor lo gobernara. En todo lo que hizo, en cada situación que enfrentó, él honró a Dios. Es en los momentos de dolor y desesperanza donde más se forma el carácter de una persona. Es en esas circunstancias donde Dios nos va llevando a la madurez espiritual. José nunca se quejó. José nunca maldijo su destino. Él siguió siendo fiel a Dios. Y ahora hablemos de esa famosa frase que José pronunció años después, cuando sus hermanos finalmente se postraron ante él en Egipto buscando ayuda. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Génesis 50:20. ¡Qué palabras tan poderosas! Porque en esa frase José revela el secreto. El dolor que sus hermanos le causaron fue el catalizador para el propósito divino en su vida. Lo que sus hermanos intentaron destruir, Dios lo usó para salvar a toda una nación. ¿Te das cuenta? Lo que hoy te duele, lo que hoy sientes que te destruye, puede ser lo que Dios está utilizando para construir algo grandioso en tu vida. Cada prueba, cada traición, cada dolor no es el final de tu historia. Es solo un capítulo que te lleva más cerca de la gloria de Dios. En este momento quiero hacer una reflexión contigo. ¿Has sido alguna vez traicionado? ¿Has sentido que la injusticia te ha alcanzado y te ha dejado marcado? ¿Te han hecho daño las personas en las que confiabas? Hoy te invito a compartir en los comentarios cómo has visto que el dolor que has vivido se ha transformado en un propósito más grande. ¿Cuál ha sido la lección que Dios te ha enseñado a través de ese sufrimiento? Y si sientes que has sido abandonado o rechazado, quiero que escribas tu nombre completo en los comentarios. ¿Por qué? Porque quiero orar específicamente por ti. Quiero que sepas que Dios no te ha dejado. Él tiene un plan. Y ese plan es mucho más grande que cualquier sufrimiento que hayas experimentado. Es hora de creer que el dolor puede ser la semilla de un propósito eterno. Y que ese propósito, aunque a veces sea incomprensible, está en las manos de un Dios que sabe exactamente cómo usarnos para su gloria. Si esta palabra te ha tocado, te animo a que te suscribas al canal. Así como José, tú también estás siendo preparado para el propósito de Dios en tu vida. Cada vez que te suscribes, le dices a Dios que quieres ser parte de esta obra. Le dices a YouTube que más personas que están sufriendo necesitan escuchar esta palabra. Hazlo ahora. Y comparte este video con alguien que sienta que su dolor es el fin de su historia. Y ahora, con todo esto en mente, prepárate para el siguiente bloque. En el bloque 11, veremos cómo el apóstol Pablo, a través de sus tribulaciones, nos enseña el poder de la perseverancia en el sufrimiento. ¿Cómo podemos, como él, aprender a ver la gloria de Dios aún en medio del dolor y las dificultades? En este bloque abordaremos el ejemplo de Pablo y su vida de sufrimiento, un ejemplo impresionante de perseverancia y fe. Aprenderemos cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, Pablo transformó el dolor en un testimonio de la gloria de Dios. La vida de Pablo fue todo menos fácil. Desde el momento en que se encontró con Jesús en el camino a Damasco, su vida dio un giro radical. Pasó de ser un perseguidor feroz de los cristianos a ser un apóstol que sufrió por Cristo en una forma que pocos de nosotros podríamos imaginar.
Pablo experimentó lo que muchos de nosotros hoy podemos considerar como la profundidad del sufrimiento. Golpes, persecuciones, naufragios, encarcelamientos y mucho más. Pero a pesar de todo eso, nunca dejó de avanzar. Nunca permitió que el dolor lo desanimara. ¿Te has sentido alguna vez tan agotado, tan herido, tan perseguido, que sientes que ya no puedes más? Es en esos momentos cuando la fe y la perseverancia se convierten en nuestras armas más poderosas. Pablo nunca abandonó su llamado, nunca permitió que las circunstancias determinaran su destino. En vez de rendirse, él encontró en su sufrimiento un propósito divino. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte algo que muchos de nosotros necesitamos recordar en nuestros momentos más bajos. Pero él me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué declaración tan poderosa! Pablo nos está enseñando una verdad profunda. En nuestras debilidades, la gracia de Dios se hace más evidente. El poder de Dios no es algo que se muestra en nuestros momentos de fuerza y éxito. Es en medio de nuestra debilidad, cuando sentimos que no podemos más, que Dios se manifiesta de una manera que solo Él sabe hacerlo. La gracia divina es suficiente. Es algo que el mundo no puede comprender. El mundo dice que debemos huir del sufrimiento, que debemos evitar el dolor a toda costa. Pero Dios dice que su gracia es suficiente para hacernos más fuertes. Lo que el mundo ve como debilidad, Dios lo usa como un vehículo para su poder. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Cuando te encuentras en el dolor, cuando sientes que estás cayendo, la gracia de Dios te cubre. Él no te está abandonando. Él te está fortaleciendo, te está perfeccionando. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Has experimentado alguna vez un sufrimiento tan grande que has sentido que te iba a destruir? ¿Has visto con el tiempo cómo esa misma situación se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios en tu vida? Te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. Queremos conocer cómo, en tu propia vida, la gracia de Dios ha sido suficiente en tu sufrimiento. Recuerda, el simple hecho de compartir tu historia puede ser una fuente de aliento para otros que se sienten atrapados en su dolor. Así que comenta abajo y comparte con nosotros tu testimonio. Si tu dolor ha sido transformado por la gracia de Dios, quiero que pongas tu nombre completo también en los comentarios. De esa forma, podré orar específicamente por ti, por tu fortaleza, por tu fe, para que sigas siendo un testimonio de la gloria de Dios, así como lo fue Pablo. Pablo nos enseña que el sufrimiento no es el fin, sino un medio para algo más grande. Quizás no entiendas ahora mismo el propósito de todo lo que estás viviendo, pero puedo asegurarte que Dios está usando tu dolor para su gloria. Él está perfeccionando en ti un carácter que solo se forja en las pruebas. ¿Estás listo para rendir tu dolor a Dios? Porque cuando lo haces, Él te da la gracia suficiente para soportarlo. Y lo más hermoso es que esa misma gracia es la que te transforma, te fortalece y te convierte en un testimonio vivo de su poder. Si este mensaje te está tocando el corazón, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Cada vez que te suscribes, no solo estás recibiendo palabras de aliento, sino que también estás haciendo que esta palabra llegue a más personas que necesitan escucharla. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida, pero la gracia de Dios es aún más poderosa. Al suscribirte, te unes a esta comunidad de creyentes que están decididos a transformar su sufrimiento en propósito divino. Y ahora, prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a ver cómo la resurrección de Jesús
transformó el sufrimiento más grande de la historia en la victoria más gloriosa. No te lo puedes perder. Vamos a seguir con el siguiente bloque y mientras tanto, recuerda que al final el propósito divino es mucho mayor que el dolor. En el capítulo anterior hablamos sobre cómo Pablo transformó su sufrimiento en propósito, confiando en la gracia de Dios. Ahora vamos a llevar esa enseñanza aún más lejos al hablar del sufrimiento de Jesús y cómo, a través de su resurrección, el dolor se convirtió en la victoria más gloriosa de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? Él, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, sufrió una muerte tan cruel y dolorosa en la cruz. ¿Acaso no podría haber evitado ese sufrimiento? ¿No hubiera sido más fácil para él simplemente hacer que todo terminara de otro modo? Pero Jesús entendió algo que nosotros muchas veces no comprendemos. El sufrimiento tiene un propósito que va más allá de lo que podemos ver en el momento. La muerte en la cruz de Jesús no fue el fin de su historia, sino el principio de algo mucho más grande. La resurrección de Jesús es la clave que transforma el sufrimiento humano en una victoria eterna. Es a través de su resurrección que el dolor ya no tiene la última palabra. El sufrimiento es ahora el medio por el cual Dios revela su gloria. En Juan 16:33, Jesús nos dice: «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Jesús nos promete algo poderoso, la victoria sobre el sufrimiento. A través de su sacrificio, Él nos da la oportunidad de vivir en la esperanza de la resurrección. El dolor no tiene la última palabra. Lo que parece ser el final, en realidad, es solo el comienzo de algo nuevo y glorioso. ¿Qué nos enseña la resurrección de Jesús sobre nuestro sufrimiento? Primero, nos enseña que el sufrimiento no es en vano. Lo que experimentamos ahora tiene un propósito eterno. Dios está obrando en nosotros de maneras que no siempre podemos comprender, pero que están preparándonos para algo mucho más grande. Segunda lección: el sufrimiento no dura para siempre. Al igual que Jesús resucitó, nosotros también seremos transformados. Nuestra esperanza está en la vida eterna, donde ya no habrá más dolor, llanto, ni sufrimiento. Y ahora quiero que reflexiones en tu propia vida. ¿Cuál es el sufrimiento que estás enfrentando hoy? ¿Lo ves como algo sin sentido o como una oportunidad para que Dios haga algo poderoso en ti? Te invito a que dejes un comentario donde compartas cómo la resurrección de Jesús te da esperanza para tu propio sufrimiento. ¿Cómo te ha dado la certeza de que hay vida después del dolor? Si tienes alguna experiencia en la que hayas visto la mano de Dios obrando a través de tu sufrimiento, comenta abajo y cuéntanos cómo el poder de la resurrección de Jesús ha transformado tu perspectiva. Y recuerda, si aún no lo has hecho, coloca tu nombre completo en los comentarios para que pueda orar por ti. Es muy importante que te sientas respaldado por la comunidad, sabiendo que no estás solo en tu proceso. Todos estamos aquí para apoyarnos. Jesús ya ha vencido por ti. Él ha hecho posible que, aunque en el camino haya dificultades, el final será glorioso. Si estás atravesando un momento de dolor o desesperanza, quiero recordarte que en Cristo siempre hay esperanza. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo estarás fortaleciendo tu propia fe, sino que estarás ayudando a que más personas descubran esta verdad transformadora. El sufrimiento no es el fin, sino el medio para la gloria de Dios. Cada vez que te suscribes, estás siendo parte activa de esta comunidad que es un faro de luz en tiempos de oscuridad. Y ahora, en el siguiente bloque, veremos cómo podemos vivir en la esperanza de la resurrección todos los días, incluso cuando el dolor sigue siendo una realidad.
¿Qué significa vivir con la victoria de Jesús en nuestros corazones? No te lo pierdas, porque lo que aprenderemos te ayudará a tener una nueva perspectiva de la vida y del sufrimiento. Si aún no has comentado tu nombre completo, hazlo ahora. Recuerda, te estoy esperando para orar por ti y tu situación. Vamos a seguir adelante, porque el sufrimiento no tiene la última palabra. Ya hemos hablado sobre cómo el dolor y el sufrimiento pueden transformarse en propósito a través del sacrificio de Jesús en la cruz, y cómo su resurrección representa la victoria final sobre el dolor. Pero ahora quiero hablar de cómo podemos vivir día a día con esa victoria en nuestro corazón. Cómo podemos vivir con la esperanza de que, aunque suframos, la resurrección de Jesús ya ha sellado nuestra victoria eterna. La victoria de la resurrección no es algo que solo esperamos en el futuro, es algo que debemos vivir hoy. La promesa de vida eterna no comienza después de la muerte, comienza ahora, mientras estamos aquí. La resurrección de Jesús no solo cambió su destino, sino también el nuestro. En Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, y eso no es solo una esperanza futura, es una realidad presente. La vida resucitada. ¿Cómo se vive hoy? Vivir con esperanza, aunque el sufrimiento es una realidad en este mundo caído. La resurrección de Jesús nos da una esperanza viva. No estamos aquí para vivir de manera pasiva, esperando que las cosas mejoren algún día. La resurrección nos impulsa a vivir con confianza, sabiendo que Dios está obrando en cada circunstancia, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Vivir con propósito. La resurrección no solo trae esperanza, también nos da un propósito divino. El propósito de nuestra vida es reflejar la gloria de Dios a través de nuestras acciones y nuestra fe. Cada dificultad que enfrentamos puede ser un terreno fértil para que Dios transforme nuestras vidas. No estamos aquí solo para sobrevivir. Estamos aquí para glorificar a Dios en todo lo que hacemos, sabiendo que su poder está obrando a nuestro favor. Vivir con gozo, aunque el sufrimiento sigue siendo parte de la vida, la alegría que viene de saber que Jesús ha vencido la muerte, nos da una paz que el mundo no puede entender. Esa alegría no se basa en nuestras circunstancias, sino en la certeza de que nuestra victoria ya está asegurada en Cristo. Como dice Filipenses 4:4, regocijaos siempre en el Señor. Esa es una invitación a vivir con un corazón lleno de gozo, independientemente de las circunstancias. Vivir con la victoria de la resurrección significa mirar el sufrimiento desde una nueva perspectiva. Ya no vemos el dolor como el fin del camino, sino como el lugar donde Dios obra su milagro. Y esa perspectiva cambia todo. Ya no vivimos como víctimas del sufrimiento, sino como vencedores en Cristo. Te invito a que reflexiones sobre esto ahora mismo. ¿Cómo estás viviendo con la victoria de la resurrección en tu vida? ¿Estás permitiendo que esa esperanza transforme tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones diarias? Si este mensaje ha tocado tu corazón y estás listo para vivir en la victoria de Jesús, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Al hacerlo, estarás fortaleciendo tu fe y compartiendo esta esperanza con más personas que necesitan escuchar este mensaje. Cada vez que te suscribes, no solo estás recibiendo enseñanza, sino que también estás ayudando a difundir el poder de la resurrección de Jesús a más personas. Vivir con la victoria de la resurrección no es algo que sucede por casualidad, es una decisión diaria. Decidimos mirar al futuro con esperanza, vivir el presente con propósito y llenar nuestro corazón de gozo, independientemente de lo que enfrentemos. La resurrección de Jesús te invita a vivir una vida nueva,
Una vida llena de esperanza, propósito y gozo. Es una invitación a dejar atrás la derrota y abrazar la victoria eterna que Jesús ganó por ti. Te invito a compartir en los comentarios cómo la resurrección de Jesús está transformando tu vida diaria. ¿Cómo puedes aplicar esta esperanza en tu vida hoy mismo? Comenta tu nombre completo para que pueda orar por ti, pidiendo que la victoria de Cristo sea cada vez más evidente en tu caminar. Recuerda, el sufrimiento no es el fin. La victoria de la resurrección de Jesús está aquí, ahora para ti. En el siguiente bloque hablaremos sobre cómo podemos sostenernos en esta victoria cuando las pruebas parecen más grandes que nosotros. ¿Te sientes agotado por la lucha? ¿Sientes que tus fuerzas flaquean? No te preocupes, porque la victoria de Jesús no depende de tu fuerza, sino de su gracia. No te pierdas el próximo bloque. Hemos hablado acerca de la victoria de la resurrección y cómo vivir con esperanza, propósito y gozo cada día. Pero, ¿qué sucede cuando las luchas y las pruebas parecen desbordarnos? ¿Qué pasa cuando parece que no tenemos la fuerza suficiente para seguir adelante? ¿Cómo podemos seguir confiando en la victoria de Jesús cuando estamos agotados, heridos o sin fuerzas? La respuesta está en la gracia de Dios. Es fácil pensar que debemos superar las dificultades con nuestras propias fuerzas, pero la verdad es que la verdadera victoria en Cristo no depende de nuestra fortaleza personal, sino del poder de su gracia que nos sostiene y nos capacita para seguir adelante. La gracia no solo nos perdona, sino que nos fortalece. En nuestras debilidades, su poder se perfecciona, 2 Corintios 12:9. Y esa gracia es suficiente, viviendo en la gracia de Cristo, una invitación diaria. La gracia nos sostiene en la debilidad. Cuando estamos cansados o al borde de rendirnos, la gracia de Dios se convierte en nuestra fuente de fuerza. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No tienes que cargar solo con el peso de tus luchas. La gracia de Dios es el descanso que tu alma necesita. Es el refugio donde puedes encontrar alivio. La victoria en Cristo no significa que no haya dificultades, sino que en medio de ellas tenemos la promesa de su ayuda y fortaleza. La gracia nos capacita para seguir adelante. No importa cuán difícil sea la batalla, la gracia de Dios te capacita para seguir luchando. El apóstol Pablo, quien enfrentó persecuciones, prisiones y sufrimientos, nos dio este testimonio: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. No es en tu propia fuerza que encuentras la capacidad para seguir, sino en la gracia transformadora de Cristo que se derrama sobre ti. La gracia te permite levantarte una vez más cuando sientes que no puedes más. La gracia nos enseña a vivir en humildad. Vivir en la gracia de Dios también significa reconocer nuestra dependencia total de Él. Es un recordatorio constante de que, sin su ayuda, no somos nada. La gracia nos enseña que no podemos lograr la victoria por nuestras propias fuerzas, sino que todo es un regalo inmerecido de su amor. Cuando vivimos en humildad, reconociendo nuestra necesidad de Él, somos más conscientes de su poder obrado en nosotros. Cuando entendemos que la gracia es suficiente, podemos descansar en la promesa de que nuestras luchas no nos derrotarán. Puede que te sientas agotado, pero en la gracia de Cristo tienes todo lo que necesitas para seguir adelante. La victoria ya ha sido ganada en la cruz, y la gracia de Dios es el vehículo que nos lleva hacia esa victoria cada día. La victoria de Jesús no significa ausencia de lucha. Significa que aunque luchamos, no estamos solos. La gracia de Dios está con nosotros, capacitando, fortaleciendo y guiándonos en cada paso.
La gracia de Dios no solo nos da perdón, sino que nos da poder para vivir cada día con esperanza. Te invito a que reflexiones sobre esto ahora. ¿Cuáles son esas áreas de tu vida en las que necesitas experimentar la gracia de Dios de una manera profunda? ¿Qué áreas de tu vida te sientes agotado y necesitas confiar más plenamente en la gracia de Cristo? No tienes que cargar tus luchas solo. La gracia de Dios está aquí para ti, para levantarte, fortalecerte y permitirte vivir en la victoria que Jesús ya ha ganado. Si este mensaje te ha tocado el corazón, quiero invitarte a suscribirte a este canal. La gracia de Dios se mueve a través de su palabra, y aquí estamos para compartir esa gracia contigo. Al suscribirte, no solo te estás fortaleciendo a ti mismo, sino que estás ayudando a que más personas reciban este mensaje transformador. Cuando te suscribes, estás siendo parte de la obra de Dios en la vida de otros. Vivir en la gracia es vivir con esperanza. Es vivir sabiendo que Dios no te ha dejado solo. En tus debilidades, Él es tu fortaleza, y esa fortaleza te llevará hacia la victoria que Él ya ha preparado para ti. Te animo a comentar abajo, contándome cómo la gracia de Dios ha obrado en tu vida. ¿Qué áreas de tu vida has visto transformadas por la gracia de Cristo? Recuerda también comentar tu nombre completo, porque me gustaría orar por ti y pedir que Dios siga derramando su gracia sobre ti en cada momento. Vive en la gracia, porque en ella está la verdadera victoria. No te pierdas el siguiente bloque, en el que hablaremos de cómo podemos mantenernos firmes en la victoria de Cristo cuando las pruebas siguen llegando. ¿Alguna vez te has sentido como si las tormentas de la vida estuvieran a punto de derribarte? ¿Cuántas veces has gritado al cielo buscando respuestas cuando las dificultades parecían insuperables? La vida cristiana no es una vida libre de desafíos, pero Jesús prometió que estaría con nosotros en medio de la tormenta. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. La clave no es evitar las tormentas, sino mantenernos firmes en la fe en medio de ellas. La fe en Cristo es el ancla que nos sostiene. Cuando las olas de la adversidad nos rodean, cuando el viento de las dificultades nos azota, la fe en la victoria de Jesús es la roca firme en la que podemos descansar. No se trata de nunca caer, sino de levantarnos siempre con más fuerza. La fe es la certeza de que Dios tiene el control de nuestra vida y que Él no permitirá que nada nos destruya sin darnos la fuerza necesaria para soportarlo. Firmeza. En la fe, la victoria diaria. Mantén tus ojos en Jesús. En medio de las tormentas, la clave para mantenernos firmes es mirar a Jesús. Recuerda la historia de Pedro caminando sobre el agua. Mateo 14, 29, 31. Mientras mantenía su mirada fija en Jesús, caminaba sin problemas sobre las aguas, pero cuando se desvió y miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Cómo nos alejamos de la tormenta? No mirando las dificultades, sino mirando a Jesús. Cuando mantienes tus ojos en Él, las tormentas pierden su poder sobre ti. El poder de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra espada en la batalla. Es el instrumento que nos recuerda la verdad de Dios y su fidelidad. Cuando las voces de duda y miedo intentan invadirnos, la palabra de Dios nos recuerda quiénes somos en Cristo y la victoria que ya tenemos asegurada. Es crucial meditar en su palabra todos los días para que nuestros corazones se mantengan firmes. Como Jesús hizo en el desierto, debemos responder a las tentaciones y dificultades con la verdad de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Es por medio de la palabra que nuestra fe crece y nos fortalece. Oración constante. La oración es el puente entre nuestra debilidad y el poder de Dios. Orar no solo es pedir ayuda, sino establecer una relación constante con nuestro Padre Celestial. Cuando oramos,
Estamos reconociendo que necesitamos su ayuda y que Él es la única fuente de nuestra fortaleza. La oración no cambia las circunstancias, pero cambia nuestro corazón y nos permite ver la situación desde una perspectiva celestial. Jesús nos enseñó a orar constantemente, a no desmayar, porque la oración fortalece nuestra fe. La firmeza en la fe es un compromiso diario. El apóstol Pablo nos enseña a pelear la buena batalla. 1 Timoteo 6:12. Y esto implica un compromiso diario de mantenernos firmes en la fe, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios que actúa en nosotros. La fe no es algo que se tiene una vez y para siempre. Es un ejercicio constante de confianza en el Señor. Así como un árbol se mantiene firme durante las tormentas, nosotros debemos ser como ese árbol plantado junto a las aguas, que no teme cuando llega el calor. Jeremías 17:8. Aunque las tormentas lleguen, no nos derrumbaremos, porque estamos anclados en Cristo. La fe en Cristo es nuestra firmeza. No es una fe superficial, sino una fe profunda que se sostiene en el amor y poder de Dios. Las tormentas llegarán, pero la victoria ya está asegurada. Mantente firme en Él, y las adversidades no te destruirán. Tu fe está siendo probada, pero a través de ella Dios te está moldeando. Cada prueba es una oportunidad para que tu fe crezca, para que tu confianza en Dios se haga más profunda. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo en cada paso. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Mantente firme en tu fe y recuerda que juntos somos más fuertes. Al suscribirte, te comprometes no solo a recibir más de la palabra de Dios, sino a ayudar a que más personas encuentren fortaleza en medio de sus tormentas. Cada suscripción es una semilla que se siembra en el reino de Dios, llevando esperanza a muchos más. Comenta abajo cómo has visto la mano de Dios sosteniéndote en medio de tus tormentas. ¿Qué dificultades has enfrentado y cómo Dios te ha fortalecido para mantenerte firme? También te animo a escribir tu nombre completo para orar por ti, pidiendo que la fe en Cristo te dé la fortaleza que necesitas para cada día. Mantente firme, porque tu victoria en Cristo es segura. Al llegar al final de este viaje juntos, quiero que reflexiones por un momento sobre todo lo que hemos aprendido hoy. ¿Recuerdas la promesa que Dios te hizo al principio de este video? Él no te dejará ni te desamparará. Y lo que hemos visto hoy es un recordatorio poderoso de que aunque el dolor puede ser inevitable, el propósito de Dios para tu vida nunca se detiene. En este viaje hemos aprendido que la fe no solo es un consuelo, sino una fortaleza que nos sostiene en medio de las tormentas. Pero quiero que te lleves algo aún más profundo. La fe en Cristo no solo es para los momentos de calma, sino especialmente para los momentos de prueba. Es ahí, en medio de la adversidad, donde nuestra fe tiene el poder de transformarnos, de hacernos más fuertes y de prepararnos para la victoria que está por venir. Felicidades por llegar hasta aquí. Estoy increíblemente orgulloso de ti, porque no es común que alguien se quede hasta el final de un video así. Muy pocas personas tienen la disciplina de mantenerse firmes en su compromiso con Dios y su palabra hasta el final. Pero tú lo has hecho, y eso significa algo más que simplemente escuchar una prédica. Has tomado la decisión de ser transformado por la palabra de Dios, y ese es el primer paso hacia una vida de fe más fuerte, más firme y más determinada. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Si has llegado hasta el final de este video, quiero saber de ti. Comenta una frase que explique por qué llegaste hasta el final. Puede ser algo como, me quedé hasta el final porque quiero ver cómo Dios transforma mi dolor en propósito.
O he visto cómo mi fe se fortalece cada día más y no me quiero rendir. Comenta algo que sea tu testimonio personal de lo que este video ha significado para ti. El propósito de este comentario no es solo para que puedas compartir tu testimonio, sino también para que puedas comprometerte públicamente con la transformación que Dios está haciendo en tu vida. Tú eres testigo de ese cambio, y al comentar nos ayudas a saber que juntos, como comunidad, podemos seguir creciendo y apoyándonos mutuamente en el camino de la fe. Lo que hagas hoy tiene un impacto. A través de tu comentario, también estás animando a otros a que se queden hasta el final, a que no abandonen su fe y a que sigan luchando por el propósito que Dios tiene para sus vidas. Tu palabra tiene poder, y eso es lo que hace que tu comentario sea tan importante. No olvides darle me gusta a este video, porque cuando lo haces, estás ayudando a que el mensaje llegue a más personas. Dios está usando este canal para llegar a muchas almas necesitadas, pero necesitamos tu ayuda para que YouTube lo muestre a más personas. Cuando le das me gusta, estás sembrando una semilla en el corazón de aquellos que necesitan escuchar estas palabras. Estás ayudando a que otros experimenten la transformación que tú ya has experimentado. ¿Has hecho todo esto? ¿Te has suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, quiero invitarte a hacerlo ahora mismo. Es muy importante que te suscribas para no perderte más enseñanzas que pueden transformar tu vida. Cuando te suscribes, te estás comprometiendo a seguir aprendiendo, creciendo y fortaleciendo tu fe. No se trata solo de recibir, sino de convertirte en parte de una comunidad que busca ser transformada por el poder de Dios. Eres parte fundamental de este canal. ¿Por qué es tan importante suscribirse? Suscribirse a este canal es como un pacto de seguir el camino de la fe. Un pacto de compromiso con Dios, de compromiso con tu propia transformación y de compromiso con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Es como un pacto de lealtad, de estar firme en tu fe, no solo en los momentos buenos, sino también cuando las tormentas lleguen. Imagina que cada video que ves es una chispa en tu vida que enciende un fuego de fe. Suscribirte es mantener ese fuego encendido. Si no te suscribes, estarás apagando esa chispa antes de que pueda crecer. Pero si te suscribes, el fuego arderá cada vez más fuerte. Te invito a seguir adelante con tu fe. Sigue viendo estos videos, sigue dejando que la palabra de Dios transforme tu vida. No dejes que las dificultades te hagan caer. Las pruebas son solo oportunidades para que tu fe crezca. Cada vez que sigues adelante, estás más cerca de descubrir el propósito que Dios tiene para ti. Y finalmente, quiero que te tomes unos minutos después de este video y que no lo pauses hasta el final. Quédate tranquilo, disfruta de la paz que Dios te está dando en este momento y usa esos minutos para orar. Dedica un momento para darle gracias a Dios por el día de hoy, por este tiempo y por cada bendición que Él ha puesto en tu vida. Aprovecha para pedirle fortaleza, sabiduría y dirección en tu vida, especialmente cuando las tormentas lleguen. Porque aunque la tormenta sea fuerte, el propósito que Dios tiene para ti es mucho mayor. Que Dios te bendiga siempre y no olvides compartir este video. Compartir es una forma de extender la palabra de Dios, de llevar este mensaje a aquellos que más lo necesitan. Y tú, al compartir, estarás participando activamente en la expansión del reino de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Con esto, hemos llegado al cierre de este video. Espero que cada palabra haya tocado tu corazón y que te sientas más cerca de Dios que nunca. Nos vemos en el siguiente estudio.